Queridos hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es Roy Eduardo Medina, miembro de la Escuela Espírita Orientación Cristiana. Es un verdadero gusto poder dirigirme a ustedes para compartir estos momentos de reflexión. El tema que traigo para compartir se titula Educando el alma para la felicidad y ha sido tomada de la presentación del mundialmente conocido y querido médium Divaldo Franco. Iniciemos con la definición académica de felicidad. La felicidad, según la literatura, es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada. La felicidad suele ir aparejada a una condición interna o subjetiva de satisfacción y alegría. Algunos psicólogos han tratado de caracterizar el grado de felicidad mediante diversos tests y han llegado a definir la felicidad como una medida de bienestar, algo subjetivo que influye en las actitudes y en el comportamiento de los individuos. Las personas que tienen un alto grado de felicidad muestran generalmente un enfoque del medio positivo. Lo podemos percibir así, al mismo tiempo que se sienten motivadas a poder conquistar nuevas metas. Bueno, ahora veamos qué se dice acerca de la alegría, porque a veces creemos que es lo mismo. La alegría deriva del latín alicer y es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores, con palabras, con gestos o con actos que expresan el júbilo. La alegría es uno de los tantos sentimientos que experimenta el ser humano en la vida. Es un estado interior fresco y luminoso, generado de bienestar general, de altos niveles de energía y hay una poderosa disposición. Las personas lo demuestran en su apariencia, en su lenguaje, en sus decisiones y en sus actos. Por otra parte, la tristeza, pues entonces es el sentimiento o la emoción contraria. No sé si pudieron identificar la diferencia entre felicidad y alegría, porque esta diferencia radica justamente en su duración e importancia. La felicidad es un estado permanente, sinónimo de prosperidad o dicha, mientras que la alegría es un estado pasajero, sinónimo de júbilo, de bienestar o de gozo. Habiendo entendido la diferencia entre ambas, veamos ahora qué ha dicho la historia, la evolución humana, los filósofos acerca de la felicidad. Y es que desde que se tiene nociones, el ser humano ha venido desde los inicios de la evolución a querer encontrarse con la felicidad. Y se ha planteado entonces qué es la felicidad. Bueno, primero decirles que la felicidad está de acuerdo al nivel moral y evolutivo de cada ser. Tiene un significado y tiene un sentido propio. El poeta Vicente de Carvalho decía que la felicidad es algo que ponemos donde no estamos y siempre estamos donde no la ponemos. Eso significa que cuando creemos que tenemos la felicidad, se nos escapa, se nos va de las manos. Y es por ello que para poder interpretar el problema de la felicidad nació la filosofía. Y para poder entender, deberíamos entender la vida. Y para entender la vida, teníamos que comprender la muerte. ¿Será que la vida es este périplo que comienza en la fecundación y termina en la desencarnación? Platón decía que era necesario entender que el ser humano es constituido de dos elementos: el elemento material, que le llamaba la sombra, y el elemento espiritual, que le llamaba la realidad. Posteriormente, Aristóteles presentaba un tercer concepto que le llamaba la entelequia, que era este vínculo entre la materia y el espíritu. A lo largo de la historia filosófica, Jesucristo viene a demostrar que la vida tiene un sentido psicológico, que es el encuentro con el reino de Dios. Entre Sócrates y Jesucristo vamos a encontrar en la historia, por ejemplo, al príncipe Siddhartha Gautama, 580 años antes de Jesús, estableciendo que la vida es un verdadero o es verdadera cuando logramos caminar con cierta seguridad, marchando con equilibrio para encontrar la plenitud. La doctrina de Buda afirmaba que la vida material es un ensayo de la vida eterna
Entramos en el cuerpo, salimos del cuerpo, permanecemos en la vida construyendo siempre un mundo mejor que es el mundo de la armonía. En Grecia había un estudio entre los filósofos de sus escuelas para establecer la felicidad. Por ejemplo, era muy común decir que la felicidad es tener dinero, porque el que tiene compra, el que compra disfruta, el que disfruta es feliz. Entonces a esa doctrina se le denominó hedonismo, o sea, con mucho materialismo. Sin embargo, aquellos que se dedicaron a la doctrina del placer, a la doctrina de poseer, constataron que eso no significaba todo, porque el individuo que poseía no lograba impedirse la angustia e impedirse la falta de amor, de poder conseguir estos sentimientos internos. Y lo vemos hoy en día, tantos famosos que terminan en suicidio teniéndolo aparentemente todo. Si la vida no es tener para lograr la felicidad, ¿qué sería la felicidad? Diógenes estableció que la felicidad era no tener nada, porque el que no tiene nada no tiene que preocuparse, porque aquellos que tienen son esclavos de las cosas y las cosas se hacen poseedoras de los poseedores. Cuando no tenemos nada, la vida es tranquila porque no podemos quedarnos peores. Pero esto tampoco es muy racional. Surgió entonces una tercera escuela, la llamada escuela del maestro Zenón. Decía el maestro Zenón que la felicidad es luchar en contra de las pasiones, superar los desequilibrios, luchar en contra de las enfermedades. Y la escuela estoica estableció, por ejemplo, que nosotros debemos crear condiciones para superar los conflictos y las enfermedades. Pero ¿cómo superamos el dolor de una persona que se murió? ¿Cómo superamos el dolor moral de una traición, del abandono, de la soledad? Sócrates decía que la felicidad no consiste en tener, sino en ser, porque todos los que tienen miedo de perder y todos los que son individuos conscientes pueden tener o no tener, porque podrán conseguir una vida realmente noble. ¿Y qué nos dice el espiritismo entonces sobre la felicidad? Pues cupo al espiritismo recordarse, por ejemplo, del Eclesiastés y decir que la felicidad no es de este mundo. Como Jesús dijo en otras palabras, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, por cierto, no habría el sufrimiento, la amargura y la desesperación. Pero ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay amargura y desesperación? En el Evangelio, según el espiritismo, habla sobre los tormentos voluntarios y se dice que el hombre va incesantemente en busca de la felicidad que se le escapa, porque la busca en las cosas perecederas y sujetas a las mismas vicisitudes, es decir, en los goces materiales, en vez de buscarla en los goces del alma, que son un gozo anticipado de los placeres celestes imperecederos. En lugar de buscar la paz del corazón, la única felicidad real en la tierra, pues estamos ávidos de todo lo que se puede agitar y turbar. Y qué cosa más singular, porque al final terminamos creándonos tormentos que podrían estar en nuestras manos evitar. ¿Los hay acaso de estos tormentos más grandes lo que causan envidia y los celos? ¿Se han puesto a pensar en ello? Para el envidioso y celoso no hay reposo. Ambos tienen una fiebre continua. Lo que ellos no tienen y lo que poseen los demás les causa insomnios. La prosperidad de sus rivales les da vértigo. Su emulación solo se ejerce para eclipsar a sus vecinos. Todo su placer consiste en excitar en los insensatos, a estos insensatos igual que ellos, y la rabia de los celos, de los cuales muchas veces son poseídos. Al final, son pobres obcecados, que no piensan que mañana les será preciso dejar todos los estados y todos estos juguetes cuya codicia envenena su vida y en la cual todos podemos caer. Por esto, a esto no se aplican de las palabras de bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. No, porque sus cuidados no son de aquellos que tienen compensación en el cielo. Por el contrario, ¿cuántos tormentos se ahorra el que puede contentarse con lo que tiene? El que ve sin envidia lo que no tiene y que no pretende parecer más de lo que es, siempre es rico. Porque si mira hacia abajo en vez de mirar hacia arriba, siempre verá gentes que aún tienen menos. Vive tranquilo porque no se crea necesidades
quiméricas o innecesarias, y la calma en medio de los huracanes de la vida, díganme hermanos, si no es acaso la felicidad. En el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, habla sobre la felicidad y que la felicidad no es de este mundo. Y los espíritus expresan que ni la fortuna, ni el poder, ni tan siquiera la florida juventud son condiciones esenciales de la dicha, ni todas juntas, porque al final se terminan. Nos preguntamos ahora, ¿puede el hombre disfrutar en la tierra de una felicidad completa? En el capítulo 1 del libro de los Espíritus, Penas y goces terrenos, se habla sobre la felicidad e infelicidad relativa. Y la pregunta 920 plantea, ¿puede el hombre disfrutar en la tierra de una felicidad completa? Los espíritus responden que no, puesto que la vida le ha sido otorgada con el carácter de prueba o de expiación, pero de él depende suavizar sus males y ser tan dichoso como es posible en este mundo. Es concebible que el hombre sea venturoso en la tierra cuando la humanidad se haya transformado, pero en el interín, ¿qué hacemos? ¿Podemos cada uno de nosotros asegurarnos una felicidad relativa? Bueno, pues se nos explica igualmente que el hombre es casi siempre el artesano de su propio infortunio. Al poner en práctica la ley de Dios, se ahorra muchos males y se procura una dicha tan grande como su grosera existencia lo permite. La dicha terrena es relativa a la situación de cada cual. Lo que para la felicidad de uno es suficiente, constituyó para otro un motivo de desventura. No obstante ello, existe una medida de la felicidad que sea común para todos los hombres. En lo que concierne a la vida material, pues podemos decir que es poseer lo necesario. Y para la vida moral, es la conciencia limpia y la fe en el porvenir. ¿Qué sería entonces la felicidad desde este punto de vista si no es la construcción del bien? Es por ello que el espiritismo propone, fuera de la caridad no hay salvación. Y es porque la caridad es un sentimiento de amor. Mahatma Gandhi decía que la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Así que, ¿cómo vamos a lograr ser realmente felices? El progreso de la humanidad tiene su principio en la aplicación de la ley de la justicia, amor y caridad. Y dicha ley se basa en la certeza del porvenir. De esa ley derivan todas las otras, porque contiene todas las condiciones de la felicidad humana. El Evangelio, según el Espiritismo, establece que lo que es menester hacer para poder salvarse, lo podemos encontrar en la parábola del buen samaritano. Toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en la humildad, es decir, en las dos virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo. En todas sus enseñanzas manifiesta que estas virtudes son el camino de la eterna felicidad. Les recomiendo mucho el audiolibro Vida Feliz de Juana de Ángeles, que es psicografiado por Divaldo Franco y que está disponible en YouTube. Hay 200 directrices de la vida cotidiana que son una extraordinaria receta para lograr la felicidad. Por lo tanto, queridos hermanos, en estos tiempos difíciles que enfrentamos a nivel mundial y en donde todos estamos resguardados en nuestras casas, aprovechemos a reflexionar sobre el sentido y propósito de nuestras vidas. ¿Qué realmente nos hace felices? ¿Qué realmente nos permite en nuestro mundo íntimo construir un reino de paz, de armonía, de tranquilidad, para que la felicidad sea posible en nuestras vidas y en todos los momentos de nuestra existencia? Les envío un abrazo fraterno y que la paz del Maestro Jesús esté con nosotros.